Muy buenos días tengan todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, donde el día de hoy, como ven en el título, íbamos a tener una entrevista con un invitado, nada más que el invitado tuvo algunos problemas y no pudo llegar aquí a la entrevista, pero no quisiera yo no transmitir y no hablarles de un tema con el que venimos platicando desde en toda la semana. El día martes, de varios impactos de bala, perdió la vida a plena luz del día, a las 13:30 horas, Marco Aurelio Ramírez, periodista poblano. Este martes 23, Tehuacán se tiñó de rojo cuando, saliendo de su casa del municipio de Tehuacán, el compañero periodista recibió diversos impactos de bala. Este hecho lamentable no es un hecho aislado, sino es consecuencia de diversos actos de violencia que se están viviendo en nuestro estado. Por un lado, encontramos que en la región como San Martín, Texmelucan, Acatlán de Osorio, Teciutlán, incluso en la zona conurbada de la capital, como la franja que divide Cuautlancingo y Coronango, o la misma ciudad de Puebla, existen lugares a donde ni los policías dicen poder entrar, como la famosa cuchilla que se encuentra cerca de la Capu, y otros lugares donde el crimen ya le ganó al Estado, y lo peor es que el Estado está cómodo con esta derrota que ha recibido por parte del crimen. Aquí hablamos del crimen generalizado, el que nos afecta a todas y a todos, pero también está la inseguridad que vive quienes informan de estos hechos, como son a los periodistas o quienes, como uno, pretende construir o proponer alternativas de construcción de paz en estos sitios, como lo somos los defensores de derechos humanos. Es decir, en Puebla la violencia nos afecta a todas las personas, pero afecta aún más a dos grupos sumamente vulnerables en la entidad y que están totalmente olvidados, desprotegidos y lastimados, que son las personas dedicadas al periodismo y aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, personas que por la actividad que realizamos nos trae como consecuencia ser objetivos, objetos de acciones que vulneran gravemente y que van desde el descrédito a las causas que defendemos. Campañas de desprestigio incentivadas tanto por personas del sector público como por integrantes del crimen. Somos amenazados, somos levantados, chantajeados, lesionados, y que ha venido escalando este tipo de violencia hasta la muerte del periodista Marco Aurelio Ramírez, cuyo homicidio no se trata de un hecho aislado y mucho menos se trata de una situación ajena a su propia actividad como periodista, sino de la suma de incremento de la violencia que está escalando en el estado de Puebla, por lo que solicitamos desde el colectivo de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos que se realicen políticas públicas que impulsen la generación de protocolos de protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos en el estado. En estos últimos 5 años, Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, así como todos sus integrantes, hemos sido muy respetuosos y cuidadosos de darle tiempo a las instancias de derechos humanos en el estado y en los diversos municipios de la entidad, de que se ajustaran, de que conocieran la realidad de la entidad, de que generaran sus propias dinámicas de acción, así como sus políticas de intervención en favor de los derechos humanos. Siendo prudente en emitir cualquier tipo de criterio. Pero ya lo sucedido por Marco Aurelio Ramírez nos obliga a levantar la voz. Y no solamente por el hecho de lo que le sucedió a Marco Aurelio, sino por la pasividad de las diversas instancias de derechos humanos en Puebla, obligándonos a exhortar y pedir de manera respetuosa pero enérgica al Estado para que salga de su inamovilidad y que finalmente hagan a un lado su dejadez, pues esta holgazanería que se vive un día sí y el otro también, ahora sí está matando gente. Y esto ya no lo podemos permitir ninguna de las personas en nuestro estado.
Antes de entrar a las propuestas, es importante mencionar que el Estado de Puebla, desde tiempos de Rafael Moreno Valle y por presiones sociales locales, nacionales e internacionales, se llegó a crear la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Puebla, misma que se creó para que no funcionara. Ante esto, y para evitar pérdidas de tiempo y de recursos, en el entonces gobierno interino, donde nos tocó participar, nos enfocamos en atender de manera directa a defensores y periodistas, realizando vinculaciones, capacitaciones mediante atención personalizada con todas y todos, y de manera paralela construimos el primer diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de Puebla, con la participación tanto del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Periodistas en el país, como la Embajada Británica, así como las más importantes y como lo más importante, que fue la participación real, activa y propositiva de todos los medios, periodistas, organizaciones y defensores de derechos humanos que aceptaron la invitación, la cual por cierto fue abierta y para todas y para todos sin ningún distingo. Dicho diagnóstico quedó listo en el mes de julio del 2019. El documento creado era con la base para reestructurar todo el sistema de protección de defensores y periodistas en riesgo en el Estado, tanto en las instancias estatales como la intervención de los municipios, como la vinculación con medios de comunicación y defensores de derechos humanos, universidades, empresas, colectivos de todo tipo, igual entusiastas, incluso partidos políticos. Desafortunadamente, a partir del 19 de agosto del 2019, este trabajo se tiró a la basura, a efecto de argumentar quienes llegaron que nada se había hecho, que nada funcionaba en el gobierno interino y que en su lugar se les cambiaron solamente los logos a los trabajos que ya estaban hechos, como lo es la Comisión de Búsqueda de Personas, como lo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los más de 250 comités de derechos humanos distribuidos en diversos lugares de la entidad y diversas políticas públicas que hasta el día de hoy se siguen realizando sin entender por qué las realizan, así como también para efecto de justificar la inactividad en ciertas áreas del gobierno, como por la necesidad de publicidad y resultados que levantó en este tipo de situaciones, como lo que construyó precisamente Rafael Moreno Valle con esta comisión de derechos humanos, que se creó sin ninguna intención de que llegara a funcionar, y aún así tuvo la administración de Luis Miguel Barbosa la hazaña de querer levantar sin elementos para que pueda ser funcional dicha comisión, donde solo se enfocó solo y exclusivamente a los periodistas, porque quienes representan a la sociedad civil en esta comisión, pues se trata de periodistas y no hay ninguna representación de defensores de derechos humanos. Incluso hasta este momento es solo los periodistas los que siguen siendo partícipes de esta situación. Es un tema delicado, sí, es un tema delicado porque esta comisión está creada a razón de que solamente va a funcionar derivado de la voluntad política que pudieran tener las autoridades públicas, porque a pesar de la buena voluntad de los representantes sociales que están encabezando esta comisión, se ven confrontadas con la dejadez y la falta de interés de las instancias públicas de atender sus peticiones. Todo esto porque, la citada comisión, como les dije anteriormente, simplemente está creada para no funcionar, a menos que exista voluntad política del sector público. A efecto de no solo señalar lo malo, desde Voz Ciudadana proponemos lo siguiente. Situación que, por cierto, fue también presentado de manera oficial al diputado local Carlos Evangelista, para la que por su conducto se pueda tomar en consideración esta propuesta que hacemos y que, derivado de esta petición,
El día jueves tuvimos una rueda de prensa donde nos hicieron el favor los diputados denominados diputados obradoristas, nos hicieron el favor de invitarnos a su rueda de prensa y de poder hablar de esta petición que Voz Ciudadana, como organización de la sociedad civil, le hicimos a Carlos Evangelista, en donde le pedimos de manera respetuosa se elabore un exhorto al gobierno del Estado, como la Fiscalía, como a las diferentes instancias de derechos humanos, así como al Poder Judicial del Estado, para que realicen lo que a continuación les voy a mencionar. Primero, se reactive la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Puebla, que depende de la Secretaría de Gobernación del Estado, a efecto de sesionar y buscar establecer desde el más alto nivel del gobierno estatal, también como la articulación con las instancias del gobierno estatal, municipios, medios de comunicación, periodistas independientes, sociedad civil organizada y no organizada, así como universidades e instancias locales, nacionales e internacionales, conocedores de la prevención de la violencia, seguridad periodística, libertad de prensa y defensa de derechos humanos, para generar políticas públicas que permitan romper con la violencia sistematizada que hoy se vive en la entidad a estos sectores de la sociedad. Segundo, se solicita a la Dirección de Atención a Periodistas y Defensores dependientes de la Secretaría de Gobernación para que se reactive en función de la articulación y elaboración de acciones enfocadas a restablecer precisamente esta vinculación con defensores y periodistas, actualizar el listado de personas en riesgo, así como encabezar los trabajos administrativos, operativos y de articulación que la Comisión de Protección a Defensores y Periodistas proponga en pleno. Tercero, solicitar la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Puebla a efecto de intervenir y darle seguimiento a los familiares de Marco Aurelio Ramírez para que estén en condiciones de enfrentar lo que están viviendo en este momento. Y cuarto, solicitar a la Fiscalía del Estado de Puebla que de manera pronta y expedita realice las acciones necesarias para identificar quiénes son los responsables, cuidando en todo momento tanto los protocolos de actuación, así como las cadenas de custodia, y evitar salgan impunes los responsables materiales como intelectuales del crimen de sangre cometidos en contra de Marco Aurelio Ramírez y su familia, como a la sociedad en general, y al Poder Judicial del Estado para que emitan la sentencia respectiva, que estén jurídicamente blindadas para que no sean liberadas las y los responsables de este crimen de sangre. Quinto, invitar tanto a los titulares como a los responsables de medios de comunicación que generen los protocolos de protección tanto al interior del medio como en ruedas de prensa, en actividades de investigación y en general en todas las actividades que realizan, incluso en su actividad personal, que les permita prevenir o contener actos de violencia, por lo que se les debe solicitar al Estado que les proporcionen tanto talleres, pláticas, cursos con especialistas que los capaciten tanto en lo personal como también para que puedan elaborar sus propios protocolos de protección de acuerdo a cada medio periodista que lo requiera, tanto en la zona conurbada como en el interior del Estado, ya sean integrantes de algunos medios de comunicación o se trate de periodistas independientes. Todo lo anterior corresponde a acciones básicas con las cuales se puede iniciar un enorme trabajo de dignificación de derechos humanos en el Estado, poniendo a nuestra organización a su disposición como de quien lo requiera para poder ser facilitadores, operadores y constructores de acciones que busquen romper con la violencia sistematizada que estamos viviendo en el Estado. Es urgente y necesario que tomen en cuenta esta propuesta o esta iniciativa que Voz Ciudadana está realizándole al gobierno del Estado de manera respetuosa, sin que genere ninguna afectación ni ningún daño de esta naturaleza. Por lo mismo, agradeceré de su apoyo y comprensión para poder dar cumplimiento a esta petición, esta propuesta, independientemente de lo que se dijo en la mañanera por parte del presidente de la República, en donde argumenta o nos dice
que la muerte de Marco Aurelio no fue derivado de su actividad periodística, como si el crimen o el homicidio fuera menos importante si se hizo por ser periodista o se hizo por no ser periodista. Me parece sumamente delicado esto que se está mencionando y me parece urgente y necesario que podamos intervenir, porque se trata de un compañero que fue periodista, se trata de un compañero que atendió inclusive temas de nota roja, etcétera, etcétera, y que no estuvo en sus manos, en su oportunidad, poder defenderse, o que esté hoy con vida o realizando su actividad que quisiera estar realizando. Por lo mismo, agradecemos mucho de su atención. Esto fue Voz Ciudadana, brevemente, para que pudieran tener ustedes la oportunidad de saber de lo que estábamos hablando en la rueda de prensa que se dio hace algunos días. Lo único que me resta es darles las gracias. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos desde el Café Aguirre del Mirador, donde espero que se puedan venir, echar un desayuno muy sabroso. Vale la pena, vénganse para acá. Y lo único que me resta decirles a todas y a todos ustedes es que sean felices. Adiós.